porque la primera tarea, pensamos en didáctica de las actividades físicas y deportivas, la primera tarea que tiene que resolver un enseñante, un docente, un entrenador, es la de construir el vínculo con sus alumnos y la de construir un grupo. Entonces, muy distinta es la situación de los profesores que, como en México, ya llevaban un buen periodo de clases y habían podido avanzar en la construcción de lo que se llama la grupalidad, de los profesores que ni siquiera habían comenzado más que 2 o 4 días de clase, como pasó aquí en Argentina, que la cuarentena fue en la primera, prácticamente en la primera semana de las clases. Entonces, no podría yo dar alguna reflexión en general, porque la situación de estos últimos es bien distinta de los primeros. En ambos casos yo diría que, como dice el título que está en el afiche, acompañar y sostener el contrato didáctico, entonces la primera tarea que tenemos que tratar de asegurar es la construcción del vínculo con nuestros alumnos y alumnas. No solo la construcción de nuestro vínculo con los niños y niñas o adolescentes, sino también tratar de promover y asegurar la construcción de cierto vínculo entre los niños y niñas. Nuevamente voy a caer en el problema de la desigualdad educativa, que los que no tienen acceso a los medios digitales, el único refuerzo que les queda es la emisión de cuadernillos escritos, como ha ocurrido en numerosos países, particularmente en el mío, que los niños y niñas a los que no tienen dispositivos electrónicos o no tienen conectividad a través de los datos, o tienen muy poca, entonces los ministerios de educación los han provisto con una emisión de cuadernillos referidos a las distintas asignaturas, la educación física, entre ellas. En el caso de los clubes, por lo menos en Argentina, el deporte fuera de la escuela está muy instalado en clubes deportivos barriales, a los que en gran medida acceden niños de clase media o clase media baja. Y estos niños en muchos lugares tienen relativamente resuelto el problema de la conectividad, y cuando los entrenadores han querido hacerles llegar materiales, en general lo han podido hacer. Así que la primera cuestión que yo quería señalar era la necesidad de acompañar, crear o mantener el vínculo entre los docentes y los alumnos. Y la de, bueno, en el caso de que las clases ya hubieran empezado, entre docentes y alumnos, y también los vínculos entre los alumnos, a través de, generalmente, los formatos digitales. Una cosa que también ha ocurrido en mi país, y he visto que en algunos otros países de América, por ejemplo en México, también lo he visto, es que la televisión pública, sobre todo, emite programas con contenidos digitales, con contenidos televisivos, con clases de educación física y deportes en algunos casos. Esto me parece una gran solución para el momento, pero voy a poner ahí una nota al pie. Es una solución que, sin embargo, igual necesita de la intervención local, voy a decir, del profesor que está a cargo del grupo, porque en una pequeña investigación empírica que hicimos en nuestro país, en mi zona particularmente, sobre un total de 24 profesores entrevistados, la totalidad de ellos advirtió de que encontraban como falta de empatía entre los contenidos televisivos y la receptividad que los niños le daban. Es decir, los niños y niñas necesitan que sea
el profesor local, digamos, el profesor que tienen en el grupo, el que les enseñe, más que un profesor o profesora anónimo que aparece en la TV. Y ese ha sido digamos, un descubrimiento interesante, porque pone de manifiesto que no es únicamente el contenido que está en juego, que es el contenido que está en juego. Disculpen que me está entrando una llamada. No es únicamente el contenido que está en juego lo que promueve alegría y motivación, sino particularmente la relación de empatía con el docente o con el entrenador que está a cargo. Un punto a favor de las interacciones, del papel de las interacciones personales y subjetivas en la enseñanza, un gran punto a favor. Es decir, los contenidos digitales venidos desde los ministerios están muy bien y bienvenidos sean, pero necesitan de la presencia del educador. Otro punto que a mí me parece muy interesante es pensar el acompañamiento a las familias en diferentes etapas. La primera etapa, para los que han estudiado el problema de la educación en el hogar a través de los medios digitales, la primera etapa justamente de un periodo de educación digital tendría que consistir en lo que se llamaría una desescolarización de la familia, más que una escolarización, ¿cierto? Entonces, el caso del club sería el mismo, ¿no? Hablo de la escuela porque la palabra Unschooling en inglés está creada para la escuela, ahí tendríamos que ver de no sé cuál sería la traducción, para referirme al desclubizar o descentrificar, si es un centro deportivo. Pero un periodo de desescolarización en el cual el profesor, el docente, el entrenador pueda justamente acompañar a la familia, a la familia y al alumno, pero sobre todo a partir de instalar un proceso de progresivo acompañamiento y negociación con la familia. Por ejemplo, poder conversar con la familia de cuáles son los horarios en los que podría ayudar al niño o a la niña a resolver las tareas escolares, sean de matemáticas, química o educación física. También negociar con la familia sobre, en nuestro caso, en el de las prácticas motrices, qué tipo de prácticas motrices son las que serían de su agrado en este periodo. ¿Qué tipo de prácticas? ¿No es cierto? Particularmente, parece un periodo especial para recuperar el gran bagaje cultural de los juegos motores, el gran bagaje cultural de los juegos motores que todas las comunidades poseen. Entonces, parecería que ahí hay un espacio muy interesante para que la familia plantee cuáles son la clase de juegos motores que conocen los padres y los tíos y que se los puedan enseñar a los niños o a las niñas, o si ya se los enseñaron, volver a jugarlos con ellos y en todo caso socializarlos con otros compañeros y hacer una especie como de kermés de juegos a través del WhatsApp. Entonces, la primera sería una etapa como de desescolarización, donde uno buscaría armar el vínculo y a la vez tratar de sostener la vida, sostener desde el humilde lugar de un profesor de educación física o entrenador o profesora, pero tratar de sostener a la familia en ese tránsito que está haciendo de tener obligaciones laborales y ahora acompañadas de obligaciones educativas, porque tiene que sentarse con los niños a resolver las tareas escolares. Después de un tiempo que nadie sabe cuánto dura, porque depende de muchas variables y circunstancias, puede ser 2 semanas, 3 semanas, 4 clases, 4 reuniones, 6 reuniones,
comenzaría un lento proceso de escolarización de la vida familiar, de lento y proceso modesto de escolarización, de un lento y modesto proceso de escolarización, en el cual el profesor y la profesora, estimo yo, tendría que superar o trabajar, para no entender de que ya no lo han superado, volver a repensar sus relaciones con el currículum de la localidad donde vive. En el caso del club, el entrenador del centro deportivo, sus relaciones con lo que tiene que enseñar durante ese año. En el caso del profesor, profesora de la escuela, sus relaciones con el currículum. Es decir, una vez que tanto familia como niños y niñas y profesores hayan logrado entablar un vínculo más o menos estable y confiable, en periodo en el cual no debería haber exigencias sobre la familia en cuestión, una vez pasado ese periodo, el profesor o la profesora podrían repensar las relaciones con el currículum y buscar en el propio currículum estatal cuáles son los saberes y conocimientos que el currículum se había planteado para esa época del año en la que está corriendo. Y tratar el profesor en su intimidad o en el diálogo con otros compañeros, en los gremios o en el distrito escolar, es decir, tratar de encontrar ahí, en lo posible colectivamente, qué adaptación curricular podrá hacer de los contenidos y saberes que estaban en juego ante las nuevas circunstancias que provoca la pandemia y el confinamiento. Y en borrador, organizar lo que sería un nuevo cronograma con una adaptación de esos saberes y prever, yo diría, un periodo que no fuera mayor de 4 intervenciones, es decir, de 4 o 5 clases o sesiones. En esas clases o sesiones, el profesor debería tratar de volver a plantear cuáles son los saberes que están en juego. Y es difícil hablar de los saberes que están en juego porque estoy hablando de todo el ciclo escolar, desde los 3 años hasta los 17 años. Entonces, eso puede variar mucho, pero yo diría, de un modo muy general, entre los 3 años y la pubertad, todos los juegos motores de expresión corporal, todos los juegos motores que tengan que ver con la ronda, con el acompañamiento rítmico musical, los juegos motores que tengan que ver con la mímica, los juegos motores que tengan que ver con el material pequeño, manipulable, pelotas, bolsitas, aros, los juegos motores que tengan que ver con superar pequeños desafíos, como correr y saltar un cordel que está atado entre 2 sillas. Bueno, los juegos con mímica ya los había dicho, los juegos de reproducir alguna secuencia motriz que el profesor manda por WhatsApp. Los juegos motores tradicionales. Yo he visto con mucho cariño y mucha admiración también, que por ejemplo, si lo puedo pronunciar bien, el profesor Minahuastecal, que creo que reside en el Distrito Federal, emite por su propio Facebook una serie de juegos y recomendaciones de juegos tradicionales de los pueblos mesoamericanos, ¿cierto? De los mayas, de los aztecas, bueno, una riqueza cultural invalorable. Es cierto que podría discutirse si muchos de esos juegos son juegos motores o no. Particularmente pienso que hay unos cuantos que no necesariamente, son más bien juegos de ingenio los que está en este momento reproduciendo, puesto que él conoce también algunos muchos propiamente motores.
Pero creo que para este caso, también estos juegos de ingenio, sin ser juegos motores propiamente dicho, pueden ocupar un lugar muy importante por el tipo de identificación cultural que provocan en las familias y en alumnos y alumnas, ¿no es cierto? Entonces, ahora, desde la pubertad para adelante, creo que este es un periodo especial, no, igual, para volver a recuperar cierta relación con el currículum, pero no en el sentido eh, que, por ejemplo, plantean los videos que difunden, sobre todo desde el campo del personal trainer o desde el campo de los instructores de diversas disciplinas ligadas sobre todo al fitness y un poco también al wellness, a las gimnasias suaves. No desde esa perspectiva. No es que les quite valor también a esas perspectivas, puesto es muy importante que la gente aún en este periodo se mueva y ponga en juego sus capacidades motrices, sus sistemas metabólicos, y esos videos lo promueven. Pero yo creo que la educación física puede ir un poco, y el deporte organizado puede ir un poco más allá que promover la simple, y no poco importante, imitación de unas rutinas o programas de entrenamiento motriz a través de la imitación. En el caso de la educación física escolar, lo que también se puede promover es la comprensión por parte de los púberes hasta los 17 años de cuáles son los efectos del ejercicio, de cuáles son las implicancias del ejercicio en su vida, por ejemplo, de un programa de circuit training, de un programa de fitness, de un programa de stretching. No solo, ¿se entiende lo que quiero decir? No solamente hacer stretching, sino buscar en Internet los efectos del stretching o confeccionarles a los alumnos una lista de cotejo acompañando a una clase de stretching proporcionada a través del Zoom o del WhatsApp, o aprovechar la clase de stretching que dio la televisión para trabajar con los alumnos cuáles son los efectos del stretching en la vida, qué relación tiene con el envejecimiento, cómo los alumnos podrían organizar su propia agenda de movimientos. En relación con, digamos, las actividades de tipo funcional, las actividades físicas para la salud. En relación con los juegos deportivos y el deporte, tan interesantes e importantes en la vida del puber y del adolescente, bueno, ahí no se puede practicar, porque en general los deportes y juegos colectivos son colectivos, y hay que estar todos juntos para jugarlos o para entrenarlos. Sin embargo, uno puede aprovechar este tiempo para recuperar algunos videos con gestos técnicos, algunos videos para el análisis de la táctica deportiva. Uno puede también estudiar, y bueno, y en Oaxaca ha habido incursiones de ese tipo, y en México también, un poco, en principio alentadas por mí, en los años 2003 o 2004, pero hubo cierto impacto de la praxeología motriz. Entonces, estudiar con los adolescentes, por ejemplo, cuáles son las estructuras profundas del voleibol, del tenis, del básquetbol, del baloncesto, del fútbol sala, del fútbol de campo, qué tipo de universales ludomotores tienen esos juegos y cómo es que funcionan los sistemas tácticos en cada uno de esos juegos. En fin, eso correspondería a lo que sería la etapa de escolarización. Terminando con el tiempo que tengo para expresarme, y he planteado esto a modo de disparador de las preguntas, diría, son reflexiones muy generales que hago yo desde mi humilde conocimiento en relación con la invitación que me has hecho. Sin embargo, diría que en lo que más confío es en el consejo de Alfredo Furlan, un argentino que ha vivido mucho tiempo en México, un gran pedagogo. Las mejores estrategias didácticas son siempre locales, no son recomendaciones generales.
es cada profesor, cada docente en su ambiente específico, conociendo a sus alumnos, el que mejor está en condiciones de organizar un programa de intervención que sirva para el bienestar de sus alumnos y alumnas. Así que finalizo aquí mi presentación y estoy disponible para dialogar todo lo que se pueda. Imagínense las ganas que tengo de hacerlo después de 4 o 5 años que no voy a México. Y a los países del área también. Me tenés que devolver el micrófono. Tenés que devolverme el micrófono. Ya, listo, profe. Es que estaba yo ahora con el micro inhabilitado, pero ya me salvaron aquí. Bueno, profe, pues, muchas gracias. Mire, el Zoom nos está dando nada más 2 minutos más. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es finalizar la sesión para reingresar. Es con el mismo ID, no hay contraseña, así que es muy rápido. En 2 minutos regresamos para las preguntas, para que no tengamos que interrumpir a medio camino, por favor. Entonces, volvemos en 2 minutos, por favor.